Virus G localizado. Entramos. Doctor Birkin, usted vendrá voluntariamente con nosotros. Ya sabía que vendrían. Este trabajo es mi vida. No crean que les voy a entregar esto. Resident Evil suele ser reducido a un ejercicio de survival horror. Pasillos oscuros, recursos limitados y criaturas grotescas. Pero bajo la superficie de Raccoon City late algo más. Mientras el T-Virus representa la entropía, la caída en la animalidad pura, el G-Virus encarna una ambición mucho más peligrosa, la pretensión de usurpar el motor mismo de la creación. Su nombre completo lo dice todo, Golgotha Virus, y ese nombre no es un accidente de diseño. Analizaremos el G-Virus a través de 3 tradiciones que comparten un mismo diagnóstico: la ibris griega, la teología reformada y la crítica de Heidegger a la técnica moderna. Cada una ilumina un aspecto distinto de la tragedia de William Birkin. El hilo que las une es uno solo. Cuando el ser humano actúa como si fuera el dueño absoluto del ser, el resultado no es la elevación, sino la desfiguración. Prometeo desafía a Zeus para darle al ser humano la técnica. El castigo es una tortura biológica cíclica. Un águila devora eternamente su hígado que se regenera para ser consumido de nuevo. Regeneración infinita no como don, sino como condena. Esta es la primera conexión con el G-Virus. Birkin opera desde el laboratorio Nest, un Olimpo de acero y vidrio ubicado bajo tierra. Su objetivo declarado, registrado en los archivos del juego, es aprovechar el potencial completo de la humanidad. La ambigüedad moral de esa frase es el problema. ¿Quién define ese potencial? ¿Con qué criterio? Aquí reside el error clásico de la ibris: creer que lo humano es una magnitud biológica medible en un microscopio. Esta creencia ignora que la esencia humana reside en la libertad, la ética y la capacidad de reconocer a otro como persona, no como recurso. Prometeo robó el fuego de los dioses y lo entregó a la humanidad. Birkin creó el secreto de la evolución y negoció con él. Sus motivaciones son distintas, sus destinos no. Ambos portaron un conocimiento que excedía los límites que les correspondían, y ese conocimiento terminó convirtiéndose en su condena. En la tradición bíblica, el Gólgota es el lugar de la calavera, escenario del sacrificio de Cristo. La lógica del sacrificio redentor es paradójica. La vida surge de la muerte voluntaria, y la inmortalidad verdadera se alcanza no acumulando poder, sino entregando el yo en favor del otro. Cristo desciende al punto más bajo de la condición humana para elevar lo que había caído. Birkin invierte esta lógica. Cuando los agentes de Umbrella intentan robarle su investigación, se inyecta el G-Virus. Lo que sigue no es una resurrección, sino una parodia de ella. No hay descenso voluntario ni amor que lo motive, solo pánico y orgullo. Donde el sacrificio redentor se dirige hacia el otro, el de Birkin se dirige hacia sí mismo. Donde el primero resulta una forma glorificada, el segundo resulta en deformidad progresiva. Donde el primero salva, el segundo condena a Raccoon City. El G-Virus ofrece una caricatura de la inmortalidad, una biología que se niega a morir pero que pierde su forma, su identidad, su humanidad. El Gólgota sin el Cristo verdadero es simplemente una calavera. Para entender a Birkin no basta con decir que tomó malas decisiones. La teología ofrece un diagnóstico más preciso y más incómodo. La doctrina de la depravatio totalis, la corrupción total, no afirma que el ser humano caído sea tan malo como podría ser. Afirma algo más sutil, que la caída corrompió la dirección de todas las facultades humanas, la razón, la voluntad, el afecto. Ninguna opera ya orientada hacia su fin correcto de manera natural. Esto no significa que estén destruidas, significa que están reorientadas. Birkin es un genio. Su razón funciona con precisión extraordinaria. Su voluntad es férrea, su decisión total. El problema no es la capacidad, es hacia qué fin apunta todo ese poder. Una razón brillante puesta al servicio de un fin radicalmente equivocado no produce sabiduría, produce el G-Virus. El segundo diagnóstico es la idolatría.
Calvino describe el corazón humano caído como una fábrica perpetua de ídolos. El ser humano no puede dejar de adorar, pero habiendo perdido la orientación hacia el Creador, dirige su devoción hacia criaturas. Birkin no abandonó la fe, la redirigió. Su laboratorio es su templo, el G-Virus es su obra sacra, y su vida entera es un acto de culto a lo que sus propias manos fabricaron. No es un hombre sin religión, es un hombre cuya religión tiene el nombre equivocado grabado en el altar. Estos dos diagnósticos explican algo que el análisis filosófico solo no alcanza. ¿Por qué Birkin no se detiene? No es ignorancia ni locura clínica. Es una voluntad completamente entregada a su ídolo, con todas sus facultades funcionando al máximo en esa dirección. La corrupción total no paraliza, orienta mal, y cuando todo un ser humano apunta en la dirección equivocada con máxima intensidad, el resultado es Raccoon City. Las fases de transformación de Birkin no son solo deformaciones corporales, son estadios de la pérdida del ser, y el lenguaje de Heidegger es el más preciso para describirlos. El enorme ojo que brota en el hombro de Birkin en su fase G1 representa la mirada de la ciencia en su versión más reductiva, un ojo que escanea y clasifica, pero incapaz de mirar al otro en su singularidad. La primera acción de Birkin tras transformarse no es reconocer a su familia, es atacar. El ojo no distingue entre enemigo y ser amado, solo distingue entre obstáculo y recurso. El instrumento de observación ha devorado al observador. Heidegger advertía que la técnica moderna ve al mundo como un fondo de reserva, Bestand, la naturaleza, los animales, los seres humanos, reducido a energía disponible para ser optimizada. En las fases G2 y G3, el cuerpo de Birkin deja de ser suyo, se convierte en recurso para el virus. Brotan brazos adicionales, estructuras óseas proliferan en busca de eficiencia funcional. El sujeto ha muerto. Solo existe la función técnica de sobrevivir y replicarse. El ingeniero que convirtió la vida en reserva explotable termina siendo él mismo explotado por lo que creó. En las fases G4 y G5, Birkin pierde toda posibilidad de comunicación. Se convierte en una masa informe de dientes y carne, incapaz de articular una sola palabra. El lenguaje es el espacio donde el ser humano se constituye como tal. Es en el logos donde el pensamiento se hace mundo compartido y donde el otro puede ser interpelado como persona. Al perder el habla, Birkin pierde el último residuo de su humanidad. El silencio resultante es más aterrador que cualquier rugido. La imagen más oscura del análisis es la relación de Birkin con su hija Sherry. El amor paternal sustituido por la lógica de la compatibilidad genética. El impulso de Birkin mutado de buscar a Sherry no nace del afecto, nace de la necesidad biológica del virus de implantar su embrión en un huésped genéticamente compatible. La cercanía que funda el amor, la sangre compartida, la continuidad, queda pervertida en criterio de selección. Su hija es el mejor huésped precisamente porque es su hija. Esto es lo que Jacques Ellul llamaba la autonomía de la técnica, cuando un sistema técnico produce efectos independientemente de la voluntad de su creador, aniquilando los valores humanos que pretendía servir. El G-Virus no es un instrumento neutral, es un sistema que se propaga con independencia de los fines morales. Incluso muerto como sujeto, Birkin sigue siendo vector del virus. Creyó que era libre para diseñar la vida, terminó siendo el instrumento de una fuerza que él mismo liberó. Frente a este colapso, Leon S. Kennedy y Claire Redfield son el contrapunto. No tienen laboratorios ni virus, tienen frónesis. La sabiduría práctica que Aristóteles distinguía del conocimiento técnico no se aprende en un manual, se ejerce en el encuentro con el otro. Cuando Claire encuentra a Sherry sola y aterrada, su primera respuesta no es evaluar su utilidad, es extender la mano, un gesto mínimo pero filosóficamente radical. Antes de saber su nombre, antes de conocer su historia, Claire ofrece presencia y protección. Trata a Sherry como una persona en el preciso momento en que su padre la está convirtiendo en medio. Aquí surge una pregunta legítima.
Si la corrupción total afecta a todos, ¿por qué Leon y Claire pueden actuar humanamente mientras Birkin no? La respuesta está en la distinción entre corrupción total y la gracia común. La corrupción total describe la condición de origen. Todas las facultades humanas apuntan en dirección equivocada. Pero Calvido enseña que Dios sostiene activamente al mundo caído mediante una gracia no salvífica, que frena esa corrupción, preservando en los seres humanos, creyentes o no, impulsos de justicia, afecto y reconocimiento del prójimo. Las dos doctrinas no se contradicen. La corrupción total describe la enfermedad. La gracia común describe la manera en que Dios impide que esa enfermedad destruya todo de inmediato. Lo que diferencia a Birkin de Leon y Claire no es que unos tengan gracia común y él no, es que Birkin ha pasado décadas construyendo una vida que sistemáticamente rechaza los frenos que esa gracia pone. Cada vez que eligió el laboratorio sobre su familia, cada vez que ignoró un límite ético en nombre del progreso, ese rechazo acumulado fue endureciendo su corazón. Este endurecimiento no es un castigo externo repentino, sino la consecuencia natural de rechazar conscientemente la gracia que contenía la corrupción. En Leon y Claire, esa gracia todavía opera con libertad. En Birkin, él mismo le fue cerrando el paso. La paradoja más iluminadora del juego es esta. Sherry, portadora del virus G e hija del científico más peligroso de la ciudad, es la figura más humana de la narrativa, no solo porque sea inocente, sino porque alguien decidió verla como persona antes de que el virus pudiera redefinirla como recurso. La gracia común preservada en Claire salva lo que la idolatría de Birkin quería consumir. William Birkin creyó que el laboratorio era su templo y el G-Virus su obra definitiva. Terminó siendo consumido por ambos. La ibris griega diagnostica el orgullo que no reconoce el límite. Hay leyes del cosmos que no pueden violarse impunemente, y el conocimiento que excede esos límites termina destruyendo a quien lo porta. Prometeo fue encadenado a una roca. Birkin fue asimilado por su propio invento en un tren que se precipitaba hacia el vacío. La diferencia es significativa. Prometeo conservó su forma humana en el momento. Birkin perdió incluso eso. La teología precisa la mecánica interior de ese proceso. No fue ignorancia lo que destruyó a Birkin, sino una voluntad completamente reorientada hacia un ídolo, con todas sus facultades funcionando al máximo en la dirección equivocada. La corrupción no lo paralizó, lo aceleró hacia el abismo. Heidegger, por su parte, describe el mecanismo externo, la técnica como sistema autónomo que reduce todo lo real a reserva explotable, hasta que el creador mismo queda reducido a función de su propio invento. Pero lo más inquietante no es que los tres marcos coincidan en Birkin, sino que se encadenan dentro de él en un orden preciso. La idolatría vino primero. Birkin entregó su vida entera al G-Virus antes de crearlo, porque el corazón del hombre caído necesita un altar y él eligió el laboratorio. Esa devoción total fue la que hizo posible la ibris. Solo alguien que ha puesto todo en un ídolo puede llegar a creer que ese ídolo lo autorizaba a rediseñar la vida, y fue precisamente esa ibris la que abrió la puerta a la autonomía de la técnica. Al inyectarse el virus, Birkin no tomó el control de su creación, sino que le entregó el control de sí mismo. El ídolo devoró al adorador. No es una secuencia de tres errores distintos, es un solo movimiento que se profundiza hasta hacerse irreversible. Resident Evil 2 no solo es una historia de zombies, es una pregunta. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a desfigurar el ser con tal de no aceptar nuestros límites?